¿Alguna vez confiaste en alguien solo para descubrir demasiado tarde que habías sido engañado? ¿Te has preguntado por qué ciertas sonrisas nos ponen en alerta, incluso cuando todo parece perfecto? ¿O por qué en momentos aparentemente triviales algunas personas revelan algo terriblemente cruel o maravillosamente luminoso? El verdadero examen del carácter no es cómo una persona trata a sus iguales, sino cómo trata a quienes están por debajo de ella. Esa frase atribuida a C.S. Lewis no es una invitación a la moral, sino una advertencia, una contraseña para ver más allá de las apariencias. Vivimos en una era de máscaras bien hechas. Las personas entrenan el tono de voz, refinan su vocabulario, estudian microexpresiones. La actuación es impecable, pero hay dos momentos en los que el velo cae, dos puntos de quiebre donde el alma se escapa, y es en esos instantes, breves, sutiles, a veces incómodos, cuando el verdadero carácter emerge, crudo, sin disfraz. En este video vamos a descender a fondo, no para juzgar al otro, sino para reconocer el reflejo que puede convertirse en nuestra propia historia. Vamos a visitar lugares dentro de la psique humana donde la luz es escasa, donde incluso la bondad puede ser una estrategia, y juntos, como quien camina al borde de un sueño o de un abismo, vamos a tocar los dos signos más nítidos del espíritu humano. Pero antes, necesito decirte algo. Esto no será cómodo, porque al mirar al otro, tal vez te veas a ti mismo. Hay algo profundamente revelador en la manera en que una persona trata a quien no puede ofrecerle nada a cambio. Nada, ni estatus, ni belleza, ni influencia, ni siquiera un gracias. Es en ese vacío, donde el ego no encuentra espejos, donde el verdadero carácter susurra. C.S. Lewis decía que el alma se escapa en los momentos no ensayados, cuando la audiencia se ha ido y la pose se relaja. Y no hay momento más crudo que cuando estamos frente a alguien que el mundo clasificó como irrelevante. Un mesero apresurado, una afanadora invisible, un dependiente exhausto, un indigente que apenas sostiene la mirada. Es en esos encuentros, generalmente ignorados, pasados como ruido, donde el alma se muestra desnuda. ¿Quién eres cuando nadie importante te está viendo? Hay quien inclina la cabeza ante un CEO, pero alza la voz con un cajero de supermercado. Hay quien publica versículos enmarcados en oro, pero trata al repartidor con sarcasmo y prisa. Hay quien llama a Dios Padre, pero no reconoce la humanidad en el rostro del hermano. Esto no es solo hipocresía, es un abismo, porque el respeto que solo aparece cuando hay ventajas no es respeto, es cálculo. Recuerdo a un viejo señor en una cafetería de esquina. No tenía nada especial a primera vista. Ropa sencilla, mirada cansada, manos gastadas por los años. Pero había algo. Cada mañana esperaba a la joven mesera que llegaba llorando en silencio y decía la misma frase, con la misma calma. Hoy puede ser un buen día si no luchas contra él. Nunca pidió descuento, nunca levantó la voz, nunca miró con prisa. Él veía un alma donde otros solo veían una función. Y eso es carácter. Carl Jung creía que el inconsciente colectivo nos conecta por símbolos arquetípicos, y uno de ellos es el de lo pequeño. Lo pequeño en la psique representa lo ignorado, lo reprimido, lo indeseado. Por lo tanto, la forma en que reaccionamos a lo pequeño no revela solo lo que pensamos del otro, sino lo que negamos dentro de nosotros mismos. Y eso es devastador. Quien agrede a los invisibles está, en realidad, intentando aplastar la parte frágil de sí mismo. Es el narcisismo herido, el orgullo disfrazado de superioridad moral. Es el miedo de mirar hacia adentro y encontrar nada digno de respeto. Por eso, esta no es una reflexión sobre el otro, es sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros que algún día pasamos junto a alguien roto y elegimos desviar la mirada, no por maldad, sino por miedo a ver nuestra propia fragilidad reflejada allí. Dostoyevsky escribió: «Cada uno de nosotros es culpable de todo ante todos». Esa frase, que a primera vista parece injusta, es en realidad una invitación. Asumir la responsabilidad de mirar a lo invisible con ojos que ven, con ojos que curan. Si quieres saber si puedes confiar en alguien, observa cómo trata a quienes el mundo no valora. Fíjate si sonríe a la señora de la limpieza, si agradece al portero, si se inclina, no por obligación, sino por respeto a la chispa divina que existe en todo ser vivo. Y aquí está lo más inquietante: incluso si finge, el cuerpo traiciona. La postura se endurece, la mirada se vacía, la impaciencia se escapa por los gestos, y el disfraz cae.
Porque el amor auténtico, ese que viene de lo sagrado, no selecciona, se entrega, y el respeto verdadero no elige escenario. Si alguien solo es amable con quien importa, esa amabilidad no es nobleza, es táctica. Y si por acaso al escuchar esto recuerdas momentos en los que tú también fallaste, no te escondas, no huyas. Ese recuerdo llegó como gracia, para que regreses, para que veas, para que sanes. Es fácil amar a quien nos admira, difícil es respetar lo que el mundo desprecia, pero al final son esos gestos pequeños, casi invisibles, los que construyen el templo silencioso de nuestro carácter, y es ahí donde habita Dios. Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental. Vivimos llenos de ruido emocional y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. El verdadero problema está en la falta de estructura mental. La mayoría actúa desde la emoción, sin saber que se puede construir una forma fría, firme y controlada de operar. Y sí, eso se puede entrenar. Creamos un video exclusivo explicando cómo desarrollar frialdad estratégica, autocontrol y proyección de respeto sin necesidad de imponerse con palabras. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Solo escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Decir no es un acto simple. Recibir un no, sin embargo, es una revelación. ¿Quieres conocer a alguien de verdad? Négale algo, con suavidad, sin arrogancia, sin provocación, solo di, no puedo, y entonces observa. Verás el alma entera retorciéndose detrás de una expresión entrenada. C.S. Lewis escribió: lo que un hombre hace cuando es tomado por sorpresa es el mejor indicativo del tipo de hombre que es. La negativa inesperada tiene el poder de desenmascarar incluso al ego más refinado, porque el no toca algo ancestral en nosotros, la frustración de un deseo no satisfecho, el corte en la ilusión de control, y es en ese momento, sutil y violento, que el personaje cae y el ser real se revela. Hay quien sonríe hasta escuchar un no, y entonces de repente lo dulce se vuelve silencio, lo calmado se convierte en manipulación, lo espiritual se transforma en culpa. Es como si el no fuera una ofensa personal, pero no lo es solo un límite. Pero quien no sabe amar sin recibir, quien no sabe respetar sin ser atendido, convierte el límite del otro en un arma contra él. Freud explicaría eso como narcisismo herido. El ego frustrado intenta defenderse, proyecta culpa, rechaza. Nietzsche, por su parte, quizás lo llamaría voluntad de poder contrariada, y por eso peligrosa, pero lo que importa aquí no es el diagnóstico, es el daño. Mira, ¿qué harías si alguien que te parecía amable al escuchar un simple no hoy, quizá otro día, empezara a desaparecer, a castigarte con silencios, a acusarte con medias palabras o incluso a ignorarte? Te sentirías confundido, herido, pero no deberías culparte, porque tú al poner un límite no destruiste nada, solo encendiste la luz, y lo que cayó no era amor, era ilusión. El carácter no se demuestra en la caridad performativa, en las palabras bonitas o en los gestos públicos. Se demuestra en el desconfort de la negativa. Quien ama de verdad acepta la libertad del otro como parte del amor. Quien quiere controlar exige reciprocidad como condición. Es cruel pero liberador darse cuenta de que mucha gente que parecía buena en realidad solo era educada mientras las cosas estaban bajo su control. El no rompe el hechizo. La reacción a la mínima, aunque respetuosa, de rechazo, desestabiliza el disfraz. Y es en ese segundo exacto cuando el corazón muestra su verdadero rostro. Verás, si prestas atención, la rabia en los ojos, el sarcasmo en el tono, la desaparición calculada, el cariño que se convierte en juicio. O, en los mejores corazones, verás comprensión. Porque existe una belleza silenciosa en las personas que saben recibir un no con gracia. No presionan, no se ofenden, no se van. Reconocen el derecho del otro a existir fuera de sus expectativas. Esas personas son raras, pero son las que vale la pena tener cerca. La verdad es que todos nosotros, en algún grado, hemos reaccionado mal ante una negativa, y está bien admitirlo. Este texto no es una vitrina moral, es un espejo de carne.
Y si ahora recuerdas cuando alguien te dijo no y respondiste con chantaje emocional, silencio o orgullo herido, no te tortures, pero tampoco te escondas. Eso salió a la luz para que pueda ser sanado. ¿Sabes qué es hermoso? Alguien que escucha un no y sonríe con la misma ternura, que dice, está bien, entiendo, gracias por ser honesto. Eso es madurez, eso es alma limpia. Es en esos momentos que los lazos se ponen a prueba. Quien permanece después del no merece estar presente en el sí. C.S. Lewis tenía razón. La educación sin valores, como se ve, solo convierte a un hombre en un demonio más inteligente. Y la inteligencia emocional de muchos termina exactamente ahí, en el límite que no toleran. Por lo tanto, pon atención, no en lo que las personas dicen de sí mismas, sino en cómo reaccionan cuando no las complaces. Ahí está el mapa del alma, ahí habita la verdad. Y a veces el no es la mayor bendición, porque te muestra quién nunca fue una bendición en absoluto. Hay una ilusión que contamina muchos corazones, la de que el carácter se revela en momentos grandiosos, bajo luces intensas, en discursos apasionados o gestos heroicos. Pero C.S. Lewis jamás confió en ese escenario. Él sabía, como pocos, que es en lo común, en lo ordinario de la vida, donde lo sagrado se esconde, y es justamente ahí donde el carácter se desenmascara. El mundo espera revelaciones en alta definición, pero el espíritu, cuando es verdadero, vive en detalles casi invisibles. La manera en que alguien responde un mensaje sencillo, el tono de voz que usa con quien no admira, el cuidado al devolver un objeto prestado, la ausencia de vanagloria al hacer el bien, el silencio que sustituye al chisme. C.S. Lewis no era un moralista ciego, era un hombre que había visitado la guerra, el escepticismo, el luto, la oscuridad, y fue justamente por esos lugares, por los escombros del alma, que entendió que las grandes virtudes no gritan, susurran. Lewis comprendía que el mal, para parecer aceptable, se disfraza de normalidad, y que el bien, para permanecer puro, se esconde en la rutina. La integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando, escribió él. Esa frase de tan repetida perdió impacto para muchos, pero intenta escucharla ahora, como si fuera la primera vez. Imagínate solo, sin público, sin redes sociales, sin elogios, y ahora pregúntate, ¿seguirías haciendo el bien? La respuesta que llegue, aunque sea silenciosa, es una revelación de tu alma. Nietzsche, en una provocación ácida, decía que el hombre es algo que debe ser superado. Lewis, en cambio, creía que el hombre puede ser transformado, no por la fuerza de la voluntad, sino por el contacto con lo eterno, pero para eso era necesario ver a Dios donde nadie busca. En la escalera mal barrida, en el elogio no dicho, en la disculpa silenciosa, en el plato lavado sin mostrarlo, en la escucha paciente de un desahogo sin gracia. Es en esos gestos diminutos donde el cielo toca la tierra. Pero mira, el mundo no valora eso. El mundo aplaude el brillo, la victoria, la actuación. Y por eso pocos permanecen puros, porque hacer el bien sin audiencia parece pérdida de tiempo, pero no lo es. Es en esos momentos comunes, olvidados incluso por quien los vivió, que el carácter se prueba eterno. Hay una historia, quizá apócrifa, sobre Lewis que ilustra bien este punto. Cuentan que una vez, al ser abordado por un joven estudiante admirado, Lewis se detuvo para conversar con él largamente, aun estando apurado. No había cámaras, no había público, solo un momento entre dos desconocidos. Cuando le preguntaron por qué le dio tanta atención, Lewis respondió algo así: si Cristo habita en el otro, entonces el otro nunca es común. Esa visión lo cambia todo, porque nos obliga a ver lo sagrado en quienes el mundo ha olvidado, y aún más, a actuar como si cada gesto simple fuera eterno. Dostoyevsky afirmaba que la belleza salvará al mundo. Lewis quizá diría: la bondad silenciosa es lo que lo sostiene. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces ignoraste una pequeña gentileza, y luego te diste cuenta de que en ella habitaba la salvación de tu día? ¿Cuántas veces fuiste salvado por alguien que simplemente te escuchó? Las personas esperan milagros en las montañas, pero los verdaderos milagros están en las cocinas, en los pasillos, en las esperas del metro. Milagros de respeto, de presencia, de empatía. Y quien no ve eso corre el riesgo de vivir rodeado de belleza y morir ciego. C.S. Lewis no nos invita a una vida religiosa en el sentido común.
nos invita a una vida reverente, a tratar cada día como un campo sagrado, cada persona como un reflejo sutil de Dios, cada acto como un hilo de eternidad siendo tejido. Y por eso el carácter verdadero no necesita ser exhibido, no tiene ansiedad por validación, simplemente es, como una vela encendida en un cuarto oscuro, no necesita gritar que existe, solo ilumina. Entonces, la próxima vez que quieras saber quién es alguien, no preguntes qué piensa, o qué cree, o qué predica. Observa lo que hace cuando nadie lo está viendo. Ahí está el altar invisible del carácter. Ahí habita lo que ni el tiempo puede borrar. Existe un tipo de bondad que brilla como el oro, pero se oxida con el tiempo. Un tipo de respeto que, ante el primer no, se transforma en desprecio. Una delicadeza que, cuando no es aplaudida, se convierte en rencor disfrazado. Vivimos rodeados de personas educadas, amables, espirituales, hasta que los vientos dejan de soplar a su favor. Y entonces algo oscuro emerge, una exigencia velada, una frialdad repentina, una represalia sutil. Y es en ese preciso momento cuando la pregunta se impone como una navaja en la garganta. ¿Aquello era virtud o solo era estrategia? La verdad es dura. No todo respeto es sincero, no toda dulzura es amor, no toda escucha es empatía. C.S. Lewis entendió eso muy temprano. Se dio cuenta de que el mundo está lleno de actuaciones morales, personas que aprendieron a parecer buenas, no a serlo, y esa diferencia es abismal. La bondad real no espera nada a cambio. Actúa por convicción, no por conveniencia. La bondad estratégica es una inversión, una moneda para manipular la percepción ajena. En uno de sus textos, Lewis observa que muchos cristianos confunden santidad con reputación. Se esfuerzan por parecer buenos porque creen que eso es lo que los hará aceptados, por Dios, por la comunidad, por ellos mismos. Pero en el fondo, esa virtud es un acuerdo con el espejo, no con el alma. No somos seres humanos que tienen experiencias espirituales. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pierre Teilhard de Chardin. Si eso es verdad, y hay algo en nosotros que grita que sí, entonces la virtud debe ser más que un adorno social. Debe ser lo que somos cuando no estamos intentando convencer a nadie de nada. Pero ¿cómo distinguir? ¿Cómo percibir si el respeto es genuino o solo una herramienta de manipulación social? Pon atención a lo que ocurre cuando no cumples las expectativas. La persona verdaderamente respetuosa aceptará tu no con serenidad, comprenderá tu ausencia, no cobrará tu reciprocidad como si fuera una deuda. Existe en el espacio del amor maduro, ese que permite que el otro sea entero, incluso cuando eso le incomoda. La persona manipuladora, por otro lado, se revela en la frustración. Te castigará con silencios, indirectas, sarcasmos. Te cobrará aunque estés sonriendo. Retirará el afecto, y eso es chantaje emocional. El filósofo Martin Buber hablaba de dos tipos de relación, isto aquello y yo tú. La primera ve al otro como un medio, la segunda como un fin en sí mismo. La bondad estratégica nace en la primera, la virtud verdadera en la segunda. Las personas que ven a los demás como instrumentos de validación no se están relacionando realmente, solo están negociando afecto, y eso nos enferma. Porque pasamos la vida intentando merecer un amor que nunca fue amor, solo actuación. Ahora escucha con el corazón. Si tienes que caminar sobre cáscaras de huevo para mantener a alguien cerca, si temes decir no porque la persona va a cambiar, si sientes que te están poniendo a prueba todo el tiempo, entonces quizá lo que existe ahí no es respeto, es control disfrazado de cariño, y eso, amigo mío, corroe el alma. C.S. Lewis no creía en amores frágiles. Para él todo amor verdadero es liberador, jamás opresor, y el respeto genuino es aquel que permanece incluso cuando fallas. Eso no significa que el otro nunca se vaya a sentir herido, pero sí significa que sabrá separar el dolor del ego de la verdad del afecto. No castigará tu libertad, no usará el silencio como cuchillo, no negociará presencia a cambio de obediencia. El respeto verdadero es el que ama sin exigir que lo merezcas, y ese respeto es un don raro. Rarísimo, casi extinto en tiempos donde todos viven para agradar y ser agradados, pero no para ver y ser vistos. Por eso se necesita coraje, coraje para decir no y ver quién se queda, coraje para ser tú mismo y ver quién todavía te trata con dulzura, coraje para dejar ir lo que solo te amaba mientras eras útil,
Y más aún, coraje para admitir cuando tú mismo estás siendo amable por interés, porque todos hemos manipulado a alguien con afecto, todos hemos esperado algo a cambio, todos hemos sentido rabia ante un no. Pero reconocer eso, con dolor pero sin vergüenza, es el primer paso para purificar la intención, para dejar de actuar y empezar a existir con integridad. El Evangelio de Mateo dice: sea su hablar, sí, sí, no, no, lo que pasa de ahí viene del maligno. La frase es severa pero profunda. El exceso de dulzura, cuando está cargado de segundas intenciones, no es virtud, es veneno. Por lo tanto, al observar a alguien, pregúntate: ¿esta gentileza es libertad o es una deuda? ¿Este respeto me da espacio o me encadena? Y al observarte a ti mismo, pregúntate también: ¿por qué estoy siendo amable ahora? ¿Qué estoy intentando conseguir? La línea entre la virtud y la manipulación es delgada, pero quien la cruza lo siente, aunque lo niegue, porque toda alma anhela ser amada sin tener que actuar, que tengas ojos para ver y que, sobre todo, seas uno de esos corazones raros donde la bondad no sea moneda, sino morada. Vivimos en un tiempo extraño, donde se nos enseña que, para ser buenos, debemos aceptar todo, pero hay un tipo de bondad que mata, la bondad que calla ante el abuso, que permanece frente a la manipulación, que llama empatía a lo que, en realidad, es solo miedo a perder al otro. C.S. Lewis, con su mente precisa y su corazón espiritual, comprendía algo que muchos aún confunden. Discernimiento no es juicio. El juicio condena, el discernimiento protege. Hay una enorme diferencia entre decir esto está mal y decir tú no vales nada. La primera frase es lucidez, la segunda arrogancia, y es en esa diferencia donde vive el arte de preservar el corazón sin volverse piedra. Muchas personas, al despertar para la malicia del mundo, se endurecen, construyen muros, ironías, desprecio, empiezan a ver a todos como amenaza, pero eso no es sabiduría, es trauma. La verdadera madurez no embrutece, refina, te permite ver más allá de la superficie, sin perderte en la amargura. Te permite alejarte de alguien sin odiarlo. Te permite decir aquí no, sin perder la compasión. Y es ahí donde el discernimiento se vuelve un don divino, porque te enseña a guardar tu alma sin matar tu ternura. C.S. Lewis decía: Dios no quiere simplemente siervos obedientes y estériles. Él quiere hijos que sepan amar con sabiduría. Eso incluye la capacidad de reconocer el mal, sin contaminarte con él. Y tal vez, más difícil aún, reconocer la inmadurez del otro y aún así no convertirlo en villano dentro de tu narrativa. ¿Ya te diste cuenta de cómo nuestra mente adora hacer eso? Cuando somos heridos, tenemos la tendencia de dramatizar al otro, pintarlo con tintas de crueldad absoluta, como si cada gesto hubiera sido calculado para destruirnos. Pero la verdad es más sutil. La mayoría de las veces, el otro también estaba ciego, herido, intentando amar con herramientas rotas. Discernir es reconocer todo eso, y aún así elegir alejarte, no como castigo, sino como protección, no por orgullo, sino por respeto, por ti y por el otro. Es como poner una cerca en un jardín, no odias lo que está afuera, solo entiendes que ciertas cosas no pueden pisar ahí, porque lastiman, y el amor verdadero empieza en el suelo que cuidas en silencio. Carl Jung escribió: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, él dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Discernir es eso, traer los patrones a la luz, los tuyos y los de los demás. Es notar cuando estás siendo arrastrado por un ciclo antiguo, de culpa, de salvación, de control, y elegir un nuevo camino, un camino donde no necesitas hundirte para probar que eres bueno, donde no necesitas soportar todo para sentirte espiritual. Existe un mito peligroso de que los buenos deben aguantar todo, pero la verdad es que los buenos deben ver con claridad, y a veces eso significa decir basta. No más. Aquí no. El discernimiento exige valor, el valor de perder relaciones, de decepcionar expectativas, de no ser comprendido, pero también exige otra cosa, aún más difícil, el valor de no vengarte, de no manchar al otro en nombre del dolor, de dejar ir sin convertir al otro en símbolo del mal. Es un equilibrio delicado, proteger el corazón sin envenenarlo, y solo el tiempo, la escucha interior y el silencio profundo con Dios pueden sostener ese lugar. Muchas veces después de ser heridos queremos alertar al mundo: cuidado con fulano, él no es quien parece ser,
Pero Lewis nos recuerda, con su elegancia espiritual, que la exposición no transforma, solo la conciencia transforma, y esa conciencia comienza dentro, preguntándose, por ejemplo, ¿por qué permití esto? ¿Qué estaba intentando salvar? ¿Qué dentro de mí aún cree que amar es sacrificio unilateral? Estas preguntas son llaves, abren puertas escondidas, y por más que duela, entrar en esos cuartos oscuros es el único camino para no repetir los mismos ciclos. Discernir es, por lo tanto, un acto de amor propio, de amor al otro, al no alimentar lo peor en él, y de amor a la vida, al elegir caminos más ligeros, aunque sean más solitarios por un tiempo. C.S. Lewis nos invitaría a esto, a caminar con gentileza pero con firmeza, a amar sin ilusión, a creer en la redención pero no a costa de nuestra dignidad, y, sobre todo, a nunca endurecer el corazón al punto de no sentir más. El mundo necesita ojos que vean y manos que no hieran, palabras que alerten pero que no envenenen, alejamientos silenciosos que sanen más que discursos furiosos, que tú seas esa mirada, no ciega, no cruel, sino lúcida, amorosa y firme, como quien aprendió que amar al otro no significa abandonarse a sí mismo. Tal vez ahora, al final de este recorrido, tengas el corazón inquieto, no por haber escuchado algo nuevo, sino por haber reconocido en algún rincón del alma algo que siempre supiste, porque en el fondo ya te diste cuenta, más de una vez, de que el verdadero carácter no vive en las palabras. Se revela en los detalles, en los silencios, en los límites, en las ausencias, la manera en que tratamos a los pequeños, la forma en que reaccionamos al no, la delicadeza que mantenemos incluso cuando somos contrariados. Esas son las pruebas más profundas de lo que habita en nosotros. No importa cuánto alguien saiba o lo que diga sobre sí mismo, si necesita pisar a otro para sentirse grande, si solo es amable mientras está ganando, si te castiga en silencio cuando se siente frustrado, entonces lo que tiene no es carácter, es actuación. Y tú fuiste hecho para algo más que eso. C.S. Lewis creía en un tipo de santidad que no cabe en rituales ni discursos, una santidad encarnada en las decisiones pequeñas, en la paciencia frente al dolor, en el valor de ser íntegro aun cuando nadie está mirando. Y esa integridad, mi amigo, mi amiga, puede salvar tu vida, porque te protege de rodearte de personas que solo aman la versión conveniente de ti. Te libra de la culpa que el otro intenta sembrar cuando decides te posicionas. Te ofrece la oportunidad de cultivar relaciones donde el amor no es intercambio, sino verdad. Y si, durante este video, te diste cuenta de que también fallaste en alguna de esas pruebas, sabes, eso no es motivo para odiarte. Es una invitación a la lucidez, invitación a la transformación. Al final, como dice la Escritura, a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Y a ti se te dio discernimiento. Úsalo, no para juzgar a los demás como indignos, sino para elegir, con sabiduría y compasión, a quienes pueden caminar a tu lado sin destruir tu paz. El mundo está lleno de personas que aman ser amadas, pero tú fuiste llamado a algo más raro, ser alguien que ama, aunque no haya público, ser alguien que respeta, aunque no haya retorno, ser alguien que, al ser herido, no responde con veneno, sino con distancia. Ese es el nuevo nivel del alma, ya no un campo de batalla, sino un santuario. Déjame contarte algo. Una noche, hace años, estaba en una pequeña estación de autobuses esperando un camión que no llegaba. Era de madrugada, hacía frío y solo estábamos yo y una señora sentada en una banca, sosteniendo una bolsa rota con la mirada perdida en algún punto muy lejano. Un hombre pasó, bien vestido, con su celular brillando, y al tropezar con la bolsa de la señora le lanzó una mirada dura, casi de desprecio. Ni siquiera pidió disculpas. Minutos después, un muchacho, tendría unos 14 años, se acercó, se sentó a su lado sin decir nada. Solo le ofreció una botellita de agua. Ella lloró. Y yo, ahí, sentado. Lo entendí todo. En esa escena simple, banal, nocturna, vi más sobre el carácter humano que en años de lectura. No se trataba de lo que cada uno decía, se trataba de lo que cada uno elegía ser cuando nadie estaba mirando. Y eso es lo que quise compartir contigo en este video, no un manual de juicio, sino un espejo, y quizá una luz. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado.
Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Si esto habló contigo, si en algún momento pensaste, Dios mío, esa soy yo, ese soy yo, entonces quizá esto no sea solo una reflexión, tal vez sea un llamado, y si lo es, responde. Comenta aquí abajo. Ahora veo. Solo eso, sin explicaciones, sin justificaciones. Que sea un código, una señal, para mí, para ti, para quien esté perdido. Ah, y claro, si aún no te has suscrito a este canal, échame la mano. Cuesta menos que un café e impide que el algoritmo me entierre como alguien que habló de más. Y sí, hablo de más. Dale like a este video, o no, comenta, o simplemente respira hondo. Pero sobre todo, vive con los ojos abiertos. Y si quieres seguir con este descenso, 2 videos están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Uno de ellos puede convertirse en tu próxima herida. El otro, tal vez, en tu próxima sanación. La elección es tuya.